Es mamá, es abuela y es docente, jubilada, universitaria y de secundario también. Es licenciada en química en la Universidad de Buenos Aires y trabajó en docencia muchos años. En el 2012, María Angélica fundó con otras personas o creó un grupo de ciudadanos que se dedican a cuidar al arbolado urbano, a que no lo agredan, y bueno, trabajan a full, eso me consta a mí, entregan todo voluntariamente, gratuitamente, por este trabajo que es arduo, y que bueno, por lo que yo veo, los llaman continuamente para consultarles, para pedirles información, es decir, son como un centro asistencial en la ciudad de Buenos Aires y ya se extiende, ¿no? Por casi todo el país y en otros lugares también. Por otro lado, quiero decir que la agrupación Basta de Mutilar, con ella, nos invitaron por primera vez a hacer el bordado comunitario, el primero que hicimos acá en el Gran Buenos Aires, por ese jacarandá que está allá, que fue a Glasgow, así que también sería una especie de madrina, Basta de Mutilar, madrina de este grupo de bordadoras. Así que bueno, también quiero agradecer porque esto, Angie o María Angélica la habíamos invitado para más adelante y por un imprevisto tuvo que decir, le pedimos que venga ahora, hace 2 días, y bueno, aceptó voluntariamente a venir así rápido, así que muchísimas gracias por eso también. Bueno, ahí estamos. Bienvenida. Bueno, mil gracias a ustedes, el grupo de mujeres amorosas y valientes y valerosas, por este espacio, y por otro lado agradezco el momento para poder agradecerles lo que han hecho con ese bosque y con todo lo que hacen. Es maravilloso saber que tenemos nuestras manos unidas en esta tarea, en este amor a la vida, y como digo siempre, la acción nos salva y la unión nos fortalece. Yo preparé un PowerPoint porque hay muchas de las cosas que quiero comentarles que resultan mucho más fáciles o más... la puedo comunicar mejor con fotos. Así que les voy a compartir pantalla y ustedes me dirán si sale bien, porque a veces no sale. Les muestro el PowerPoint que preparé, y lo único que tendría que ver es si van pasando. O sea, ahora ustedes ven la primera parte, la primera diapositiva. Sí. Sí. Bueno, muy bien. Ahora después me van a decir si pasa. Entonces, nuestro trabajo, digamos que nació por el gran sufrimiento que nos provocaba ver el maltrato, o que nos sigue provocando, por ver el destrozo a nuestro arbolado. Yo amaba, o sigo amando a los árboles, pero no sabía tanto sobre su biología como aprendí en este tiempo tratando de protegerlos y de hablar por los que no tienen voz. Por eso hablamos de un cambio de paradigma, y estas son 2 fotos de nuestro andar por la ciudad. El árbol de la derecha es el único lapacho que está entero en la ciudad de Buenos Aires. Después las voy a mostrar cómo se ve un lapacho florecido, pero esto es así cuando está con todas sus hojas, y es el único lapacho que está entero porque está en un terreno privado. Sin embargo, el gobierno no tiene empacho en mostrarlo como un ejemplo del arbolado de la ciudad. Lo más común de ver en la ciudad es la foto de la izquierda, donde los árboles son reducidos a tristes troncos con apenas un poco de follaje al final, por diversas justificaciones que vamos a ver luego. Quiero saber si pasó la diapositiva. Sí. Ah, pasó, entonces vamos bien. Bueno, en esto de amar a los árboles, les muestro algunas fotos que he tomado durante algunas caminatas y lugares en las cercanías de la ciudad o dentro mismo de la ciudad. Empecé a abrazar a los árboles desde muy pequeña, sin que nadie
sin haberlo visto nunca. Había algo en los árboles que me comunicaba mucha fuerza y mucha energía y potencia. Luego entendí, o aprendí, que los árboles son los seres vivos más longevos, y que, como no pueden desplazarse, su manera de vivir y persistir es adaptarse a las condiciones del lugar en el que fueron plantados. Esto que yo les cuento era para mí como una cosa, como un sentimiento, más que una cosa que yo supiera. Perdón, ahí. Lo aprendí después. Me gusta mirar el cielo a través de las hojas y a través de las flores. Ahí hay algunas fotos que tomé tendida en el piso. Y una de las cosas importantes que fui aprendiendo es aprendiendo a comunicar, porque yo lo sentía pero no sabía cómo comunicarlo, es el respeto a los ejemplares añosos. Y una cosa también muy importante, tanto en las ciudades como en las zonas periurbanas y en el campo y en el monte, es preservar el sotobosque, porque sin el sotobosque no estaría completo este sistema. Como les contaba, los árboles se adaptan a la situación y a la situación en la que les tocó desarrollarse, y eso hace que su biología sea realmente maravillosa, y que yo no la conozco en profundidad, pero lo poco que he aprendido en estos años, son muy distintos los árboles a los animales. No podemos verlos de la misma manera, sino que para entenderlos hay que observarlos y hay que aprender. Por ejemplo, yo les mostraba acá, les muestro abajo a la izquierda la foto de un árbol caído. Está tomado en un parque de la ciudad de Montevideo, y fíjense ustedes cómo, a pesar de haberse caído, ese árbol sigue viviendo, sigue lozano y sigue dándonos todos sus beneficios. Si ustedes observan en detalle, verán que abajo hay un colchón y algunas cosas de una persona que eligió ese lugar para vivir. En muchas ciudades esta situación no se hubiera, no sería preservado este árbol. Primero porque parece que queda mal que un árbol esté caído o esté viejo, parece que queda desprolijo o falta de cuidado. Y por otro lado, cuando los árboles sirven de refugio a la gente que en situación así de vivir en la calle, parece que se tornan peligrosos, y entonces una manera de evitar esta situación es quitar el árbol. Lo hemos visto muchas veces en nuestras ciudades. Otra cosa que vemos es que las hojas se consideran basura cuando no lo son nutrientes para el árbol, para la tierra y también para toda los microorganismos y los animales que viven de ellos, los pequeños gusanitos, insectos, que a su vez sirven o digamos funcionan como alimento para las aves. Si nosotros sacamos las hojas, lo que estamos haciendo es romper un ciclo natural, y de esta manera evitamos que todos estos nutrientes lleguen a los propios árboles que soltaron esas hojas. Por eso y por otras razones relacionadas con la contaminación del aire y la contaminación sonora, decimos no al soplahojas. Este es un árbol que encontré a la orilla del Río de la Plata, en un lugar maravilloso, que también pasa lo mismo. No hubiera sobrevivido si este árbol no habría sobrevivido si se hubiera caído en una plaza, en un espacio público. Como dice el ingeniero Anaya, un árbol añoso es un ecosistema en sí mismo. Fíjense que este árbol no solo sigue vivo, sino que en la primera foto de arriba a la izquierda sigue brotando. ¿Y por qué decimos que es un ecosistema? En la foto de la derecha, de la izquierda abajo, se ve una población de caracoles. En las fotos de la derecha vemos líquenes y vemos plantas epífitas que crecieron en el árbol. Todo esto es muy difícil de observar en un espacio público, es decir,
nuestros niños y niñas, para poder ver esto, tienen que desplazarse a algún lugar lejano, porque en las inmediaciones de su casa nunca verían una situación así. Y acá vamos a empezar a verlo desde el punto de vista de por qué tenemos árboles en las ciudades. Perdonen, que acá yo veo una cosa, no sé si ustedes la ven también, una cosa como negra abajo o no, o ven la pantalla bien. Se ve bien, Angie, acá se ve. Bueno, muy bien. Bueno, entonces acá les muestro esta foto de un plátano al cual yo amo. Le saqué esta foto hace como 5 años porque era el único árbol entero que encontré en mis caminatas. Esto está en un parque muy grande, el Parque 3 de Febrero, que bueno, lamentablemente ha perdido casi el 80% de su superficie, de superficie pública por concesiones y demás. Y bueno, usé este árbol para mostrar los beneficios del arbolado, como que absorben dióxido de carbono, uno de los gases que provocan el efecto invernadero por calentamiento y el calentamiento global, y lo fijan que, bueno, en química fijar significa que un gas por una reacción química pasa a formar parte de una sustancia sólida, que en el caso de los vegetales, esa sustancia síntesis, y la glucosa luego es tanto el material nutritivo para el árbol como digamos, como si fuera la perlita del collar llamado celulosa. O sea que los árboles arman su estructura a partir de la fotosíntesis, además de nutrirse. En este proceso, como ustedes saben, producen oxígeno y por otro lado, además de estos beneficios de la fotosíntesis, nos protegen del calor y del sol, cobijan a las aves y a otros seres vivos, favoreciendo la biodiversidad, proporcionan goce estético y sosiego espiritual, aunque no muchas personas son conscientes de ello, pero está demostrado que el paisaje arbolado y el verde vegetal, así como el horizonte y el río, disminuyen el estrés que produce la vida ciudadana. Absorben sustancias contaminantes del aire, el agua y el suelo, en particular absorben los gases de los óxidos de nitrógeno y de azufre que se producen durante la combustión de los combustibles fósiles, y también las micropartículas sólidas que son tan contaminantes y provocan tantas enfermedades respiratorias en las ciudades. Disminuyen también la contaminación visual y sonora. Hace muchos años que no voy a Ciudad de México, pero la ciudad de Buenos Aires tiene un panorama cada vez más agobiante por los carteles y señales luminosas y carteles publicitarios y carteles de propaganda. Además absorben agua de lluvia, y bueno, son parte de nuestro patrimonio cultural, nuestro patrimonio paisajístico y nuestra memoria social e individual. En este gráfico que yo armé, mostré que los beneficios del arbolado urbano, la mayor parte de ellos, como la absorción de dióxido de carbono, de sustancias contaminantes del aire, de la producción de oxígeno y todo lo demás, se deben al follaje frondoso. Cuando nosotros no tenemos follaje frondoso, o sea, cada poda de un árbol urbano nos disminuye en un porcentaje igual los beneficios para la salud ambiental, para la salud física y psíquica. En las ciudades existe el llamado efecto isla de calor, que se produce porque el efecto de absorción de los gases, de los rayos del sol, y que calientan al cemento y al concreto y a todas las superficies que no son de suelo o verdes, y este efecto de isla de calor provoca que en las ciudades tengamos una temperatura media
mucho mayor tanto durante el día como durante la noche que en las inmediaciones de las ciudades. ¿Cómo podemos disminuir el efecto isla de calor o atenuarlo? Con los espacios verdes de suelo absorbente, con las arboledas tupidas de follaje frondoso y con los ríos y arroyos. O sea, todo lo contrario de lo que hacemos, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, en la cual los arroyos están sepultados bajo tierra, los ríos, el río está muy lejos y muy contaminado, lejos de nosotros, digamos, porque a pesar de estar cerca físicamente, se construye ciudad entre el río y nuestras habitaciones, nuestro lugar donde transitamos y vivimos. Y los espacios verdes, cada vez más, son espacios verdes donde el suelo absorbente es un deseo y no una realidad. ¿Por qué los árboles frondosos son nuestros mejores aliados para mitigar los efectos del cambio climático? Como yo les decía, por la absorción y fijación de dióxido de carbono, por la disminución de la temperatura debido a la evapotranspiración, y por la absorción de agua y el efecto de ralentizar la caída de agua. En la ciudad de Buenos Aires, los efectos del cambio climático se pueden visualizar por un aumento de 0,8 grados centígrados de la temperatura media en los últimos 50 años y un aumento de los eventos de precipitaciones copiosas. Para ambas cuestiones, los árboles de follaje frondoso son nuestro mejor aliado, junto con los espacios verdes de suelo absorbente y, si pudiéramos lograrlo, la restauración de la ribera natural del Río de la Plata y del Riachuelo. Fíjense que estos datos fueron tomados por un equipo, en particular Grau y Kortzar de la Universidad Nacional de Tucumán. Lo hicieron, y eso es lo notable, en 2 cuadras de la misma calle. Uno es San Lorenzo al 1200, la otra es San Lorenzo al 1100, en la ciudad de Tucumán, a la misma hora, a las 16:40. Y observaron, para darles un ejemplo, 33 grados de diferencia en grados centígrados sobre la calzada, y en la pared una diferencia de 6 grados centígrados. Lo que quiero aclarar acá es que los árboles, por lo menos en las ciudades, no son visualizados como seres vivos. Se visualizan con la menos importancia de la que se le da a una luminaria o a un banco de plaza. De hecho, el vandalismo contra los árboles no está sancionado, y es mucho peor que el vandalismo a un banco de plaza, porque el banco de plaza se puede reparar, pero el daño que le hacemos a un árbol es totalmente irreparable. Por eso digo que la disminución de la temperatura se debe a un proceso biológico que se llama evapotranspiración, y no es lo mismo que un techito. Es decir, poniendo un techito en la vereda no tendríamos el mismo efecto de disminución de la temperatura. Otra cosa, tampoco siempre están y servicios públicos, los que arreglan las veredas, los que hacen las denominadas puestas en valor de los espacios públicos, rompen raíces, las pisan, las compactan la tierra a su alrededor, hasta que al poco tiempo los árboles caen o mueren. Fíjense esta foto de un parque, porque la poda indiscriminada, sistemática, no se da solo en los árboles de alineación, también se poda en los parques. No hay ningún árbol en esta foto que tenga preservada su arquitectura natural. Han sido tan podados que, a pesar de ser un bosquecito en un parque, ya casi no hay sombra. Y el otro problema que tenemos es la tala injustificada, con la excusa de que los van a reemplazar a los árboles, por ejemplo en una obra pública, como la que ven acá abajo a la derecha. Por una obra pública se talaron aproximadamente 70 árboles añosos de entre 80 y 90 años, y después nos quieren consolar diciendo que van a reemplazarlos. Y realmente para la gente que vive acá, por ejemplo, sería imposible ese reemplazo. Es decir, si se necesitan aproximadamente
50 árboles o 60 para reemplazar cada árbol añoso, por supuesto no lo podemos plantar a todos en el hueco donde sacamos este árbol. Por lo tanto, los beneficios no serán recuperados. Los beneficios... ¿Cómo? Bueno. Bueno, ¿por qué la poda es una de las peores cosas que se le pueden hacer a un árbol? Acá les muestro el árbol que yo les contaba, que era el único árbol entero que veía en mis caminatas. Hace aproximadamente 3 años le hicieron estos cortes terribles. Fíjense que este corte es de aproximadamente 40 o 50 centímetros. Lo que produce es un hueco. Cada 2 o 3 años lo vuelvo a fotografiar y este hueco se está haciendo cada vez más grande. El árbol a pesar de ser un plátano que tiene una gran capacidad para compartimentar las heridas, es imposible que logre cerrar esa herida. Por lo tanto, por ese hueco entra agua que interfiere en el metabolismo de las células del árbol, entran organismos patógenos, y finalmente lo que sucede es que dentro de unos años, que espero que sean muchos, este hueco probablemente llegue al tronco y ahí será extraído con la justificación de que está hueco y que entonces se tornaría peligroso. Pero lo que sucede fue realmente consecuencia del maltrato. Además de este problema, hay dificultad para respirar y fabricar su propio alimento porque no tienen hojas suficientes para todo su tronco y sus ramas, que es lo que les explicaba antes, ¿no? Por el tema de la fotosíntesis. Otra cosa que sucede con los árboles es que le quitan su arquitectura natural. Fíjense, a la izquierda hay un plátano que ha sido mutilado sin ninguna justificación, está en la cuadra de una plaza, no hay ninguna luminaria, no hay nada. Y bueno, yo tengo la foto de cómo está ahora, pero no, perdón, pero no hice a tiempo a encontrarla. Realmente no se recuperó jamás, sigue teniendo su arquitectura natural. Quedan expuestos a los vientos por falta de follaje, porque la energía del viento primero debería disiparse en las hojas, luego en las ramitas pequeñas y recién después llegar al tronco. Lo que sucede con estos árboles es que el viento ataca directamente al tronco y entonces quedan expuestos a los vientos. Otra cosa que sucede, además de esta, de que se vuelven más vulnerables a las enfermedades y más vulnerables al viento, es que se dificulta la protección interejemplares. Muchas veces sucede que como los árboles se protegen unos a otros, cuando se tala un árbol, al poco tiempo, o se cae o se daña el que estaba cercano a él, porque el viento se reparte entre el follaje de los árboles diferentes. Hay muchos mitos sobre si... Primero tenemos que entender que como la poda siempre es un daño, sea en el mes que sea y sea en la época que sea, es algo así como una cirugía para un ser humano, siempre provoca un estrés bioquímico. Si hay que podar un árbol en las ciudades, hay que podarlo porque, supongamos, tapa un semáforo, porque no se puede caminar en la acera debajo de él. Esta poda, a veces la gente cree que se puede podar solamente en invierno. Bueno, pues se puede podar en épocas de abscisión, cuando está amarillando, o en épocas de brotación. ¿Cuánto podar? Existe el mito de que no importa porque el árbol es como el pelo para un ser humano, y vuelve a crecer. Como yo les decía, que toda la nutrición y la respiración de las hojas sería como si a nosotros nos sacaran un pedazo de pulmón, un pedazo de aparato digestivo. Eso por empezar. Por otro lado, el mito de vuelve a brotar, lo que se forma, vean ustedes el ejemplo, esa foto que les pongo, un árbol que ha sido, pero esos brotes son brotes epicórmicos, son brotes de corteza, que no son verdaderas ramas. Esos brotes, los agrónomos los llaman chupones, porque le quitan energía al árbol, pero es la manera que tiene el árbol de adaptarse a ese corte, porque de esta manera forma más hojas para poder seguir viviendo. Algo así como un manotazo de ahogado.
Estos brotes, bueno, les cuento que no se pueden podar ramas de más de 10 centímetros, no se puede quitar más del 25% del follaje en invierno y no más del 10% en verano, con causa justificada. Pero ¿qué pasa cuando podamos reiteradamente? Porque creemos que el árbol lo necesita. Podemos perder hasta el 80% del follaje y con eso el 80% de sus beneficios. Acá les muestro una foto de un árbol que se ve a la derecha. Fíjense que es un árbol que es simplemente un poste. ¿Cuenta como árbol? ¿Qué beneficios produce? Bueno, esta poda que se hace hasta una altura para que la gente pueda caminar y los colectivos o los camiones puedan transitar por la calzada, se llama poda de refaldado. La poda de refaldado tendría que ser hasta aproximadamente 4,5 metros, y sin embargo nosotros vemos, por lo menos en nuestra ciudad, podas de refaldados hasta un 5.º o 6.º piso, lo cual implicaría alrededor de 15 metros. Como yo les decía, se pierden beneficios, se aumenta el riesgo, como ya les dije antes, los cortes inadecuados generan brotación epicórmica, los costos son mayores, y no, por todas las consecuencias negativas, lo que tenemos es una disminución de la esperanza de vida del ejemplar. Además, la poda provoca un daño paisajístico irrecuperable, y el paisaje forma parte de nuestra vida cultural, social y de nuestra memoria individual y social. Nosotros en Basta de Mutilar empezamos con el arbolado de alineación, pero seguimos con los espacios verdes, con las autopistas, los corredores de ferrocarril y demás. Lo que nosotros desearíamos, y por eso luchamos, es que todas las autopistas, las riberas, a la vera de autopistas, a la vera de rutas, a la vera de ferrocarriles, pudieran armarse corredores biológicos, mantener la flora espontánea y su fauna asociada, y jamás podar. Les muestro dos fotos a la derecha de árboles que a la vera de las avenidas tendrían que estar los árboles frondosos para preservarnos de la contaminación y para evitar la contaminación visual y sonora. ¿Me dijiste algo? Sí, te decía No. Si querés que, como esto se va a terminar en 5, entramos de vuelta. Bueno, pero una cosita más y la conclusión. Bueno, acá les mostramos los árboles que están abajo a la izquierda, son árboles nativos que plantaron al ladero, si después se mutilaron, con lo cual probablemente ya estén muertos, y además todo el sotobosque y la flora espontánea fue destruido, con lo cual en estas situaciones no quedan ni los pájaros. Acá, por ejemplo, les muestro una estación cuando se hizo el viaducto, la estación Belgrano C, se convirtió en un páramo, y así a la derecha es como la soñamos. Es un diseño de la licenciada en diseño del paisaje Marina Giribaldi, y les pregunto, ¿cuál elegirías en un día de lluvia o cuál elegirías en un día de 40 grados centígrados? Y ahora sí, en esto, esperen, que tengo que ir para atrás. Dejo acá en la última y voy a las 3 diapositivas de la conclusión, luego del recreito. Muy bien. Bueno, entonces salimos y entramos de vuelta, si les parece. Bien, muchas gracias por la paciencia. Ahora en unos minutos les presento las 3 diapositivas de conclusión y hacemos todas las consultas, dudas y preguntas que quieran. Perfecto. Así. Bueno, esta era la última diapositiva que habíamos visto, por la importancia del arbolado en la vida urbana. Fíjense que, bueno, Marina hizo visible el sueño de
de tener bajo viaductos y playas ferroviarias verdes, como ella lo pudo diseñar, la sensación de páramo, de agobio y de calor, y de falta de protección, tanto para los rayos solares, que además, otro de los beneficios es que los árboles de follaje frondoso nos protegen de los rayos ultravioleta que pueden producir cáncer de piel. Imaginen, me imagino yo, persona, caminando acá y caminando acá, cuál es la diferencia, ¿no? Y además de que el paisaje es mucho más hermoso, el de la derecha, los árboles nos cobijan y nos protegen del sol, del calor, de la lluvia. Exponer todas estas herbáceas y gramíneas provoca que haya fauna como mariposas y colibríes, y bueno, los árboles se llenan de canto de pájaros, así que es como otra vida realmente. Entonces, todo esto requiere pensar sobre todo en la calidad de vida. Este es un lapacho que yo les había mostrado antes verde y ahora se los muestro florecido. Este lapacho en particular nunca digo dónde lo encontré porque tengo miedo de que vayan a dañarlo, pero todo esto está relacionado con nuestra calidad de vida y con nuestra salud. Es un tema de salud pública, de salud ambiental, de salud física, de salud psíquica. Y pensemos en que se necesitan más de 50 años para llegar a este esplendor. ¿Pensamos que tenemos tiempo para esperar a ver crecer jóvenes ejemplares que no pueden reemplazar a los árboles añosos? Se necesita un cambio de paradigma, en el cual el árbol sea visto como un bien común, en el cual se privilegie el bien común sobre los intereses particulares, y además que el árbol sea visto como un ser vivo. El árbol debe ser prioritario. Entre un árbol y una luminaria, elegimos el árbol. La luminaria se tiene que adecuar al árbol y no al revés. Con respecto a esto, quería leerles lo que el juez Guillermo Scheibler, en su fallo de febrero del 2021, parte de lo que dijo en respuesta a la acción de amparo de la doctora Claudia Eras. Les quería comentar que esta acción de amparo de la brillante abogada Claudia Eras fue el primer caso de un amparo por arbolado urbano. Había habido por bosque nativo, por monte nativo, pero por arbolado urbano fue el primer caso. Y es tan brillante, tan fundamental ambiental de varias universidades de nuestro país. El juez Scheibler se tomó 4 años para su fallo. Ella presentó el amparo que motivó la medida cautelar en julio del 2017. Ella lo presentó en febrero del 2017 y la medida cautelar salió en julio. El gobierno de la ciudad apeló varias veces, la Cámara de Apelaciones, el Tribunal de Justicia, nunca le dieron la razón al gobierno de la ciudad. Este fallo, que es realmente hermoso, vale la pena leerlo, uno de los párrafos que quería leer les dice lo siguiente: no puede soslayarse que un árbol no es un integrante más del mobiliario urbano, fácilmente reemplazable o fungible en sus funcionalidades, como una farola, un banco de plaza o una parada de colectivos. Se trata de un ser vivo que nos acompaña y ayuda en el muchas veces difícil tránsito de habitar las grandes ciudades. Alcanzar su porte majestuoso le irroga décadas de crecimiento y cuidados, por lo que todo lo que hace a la gestión de este patrimonio no puede ni debe efectuarse a escondidas de la comunidad, a la ligera y sin los recaudos que la ley y el plan maestro elaborado por el propio gobierno de la ciudad imponen. Se trata de un capital verde que recibimos en sus ejemplares adultos de las generaciones que nos precedieron y que debemos proteger y legar a las que nos sucedan con el agregado de nuevas ejemplares. Hablando de las generaciones que nos sucedan, les muestro una foto de mi nieta mirando maravillada un árbol en el jardín botánico. Y quiero, por último, contarles que nuestro lema es preservar, plantar y cuidar, por amor a la vida.
Qué grande, Angie. Disculpen, pero me emocioné. Te emocionas siempre, nos emocionas a todas. Bueno, sí, así es. Bueno, y esta Marcela que también forma parte, va a ser mutilar. Hola Marcela. Bueno, si quieren ir poniéndose, que nos veamos todas, todes. Ahí está Paulina. Bueno, si Es quieren, que me pongo donde hay mejor internet porque no sí, estoy, viene. no estoy en la Ciudad de México y entonces el internet no es luego, no alcanza. Oye, muchas gracias. Pues yo coincido con todo lo que dices y lo que siempre me da gusto de esta colectiva es que logramos juntarnos muchas mujeres que hemos hecho muchas cosas, muchos años. Y entonces, la verdad, esto sí me sigue llenando de esperanza porque digo, ay, sí lo vamos a lograr porque somos muchas ya. Y entonces no estoy loca, o sea, hay otras locas igual que yo. Exacto. Sí. Totalmente. Es lo que yo te decía. Vos es que mucha gente que se agregó a nuestro grupo nos contaba que lloran por las calles, como bueno, yo también he llorado por las calles y sigo haciéndolo. Y me contaban lo que significaba para estas personas haber encontrado este grupo, porque antes creían que a ellas solas les pasaba eso. Es decir, a mí particularmente la motosierra me enferma, pero me enferma hasta Sí. aquí, no lo resisto. Está la violencia ejercida con las motosierras, porque es una violencia que se ejerce sobre un ser vivo, pero además se ejerce sobre todos nosotros, sobre todos los que sabemos de sus beneficios, amamos a los árboles, y esa violencia nos ha hecho tanto daño que poder transmutar o no sé si compartir y hacer algo, la acción nos salva. A mí la acción me salvó. Y la unión, como vos decís, nos fortalece, porque realmente muchas veces no hemos podido salvar árboles, pero hemos tratado de cobijar en un abrazo a las personas que sufren. Así es. Bueno. Por eso hice estos, fui de hace 2 años más o menos, estaba en un taller con enfermeras para una cuestión de salud mental, de estrés y esto, y entonces les enseñé a abrazar a los árboles, a ver las plantas, a observar así, lo único que hacía era abrir la ventana del cuarto donde estábamos en el hospital y les decía, miren todo lo que hay, todo esto es hermoso, y ahí me di cuenta que por eso no cuidamos y no respetamos y no hacemos, porque las personas no saben. Y esta es una realidad, lo ven en un libro, pero no lo hacen como propio. Entonces, pues por eso me puse a escribir cuentos infantiles, ya tenemos el primero. Ya con alguien de la colectiva estamos aunando esto, ya cuando como que acabe de concretarse, yo quiero que esto también ustedes lo hagan en Argentina, porque está hecho en un ecosistema diferente, son 7 cuentos, cada cuento es un ecosistema diferente de la República Mexicana. En cada cuento hay árboles de estos ecosistemas, entonces en el primero pues es un bosque mesófilo de encinos y pinos como lo que hay en México. Luego el siguiente se da en la playa, entonces están las palmeras y lo que hay en las playas. Luego vamos a un manglar, vamos, y así va haciendo esto. Entonces uno de mis sueños es ese, que pues aquí con ustedes argentinas, digo, es que esto sería muy bueno, que lo pusieran en lugares reales de ustedes, ¿no? Porque aquí lo ponemos, por ejemplo, el primer cuento es en la laguna de Zempoal, que es un lugar cerca de la Ciudad de México, porque no sabemos que, por ejemplo, en la Ciudad de México hay 10 bosques
donde puedes ir a caminar, donde puedes ir a hacer. Está el bosque, uno de los bosques más grandes de Latinoamérica, que es Chapultepec, pero no tenemos este conocimiento, no sabemos que esto, abres la ventana y ves un árbol y no piensas, vivo en medio de un bosque. Entonces también cambiar nuestro concepto ciudadano de vivo en medio de un bosque en vez de vivo en una ciudad. Yo siento que esta narrativa también nos ayuda a entonces decir, claro, vivo en medio del bosque, lo tengo que cuidar. No vivo en una ciudad donde hay árboles. Sí, vos sabés que eso es notable, pero las nuevas tendencias en arboricultura hablan del bosque urbano, porque las relaciones entre los árboles también son muy importantes, no solamente la protección frente al viento, sino la comunicación a través de la micorriza, de las raíces, el micelio y todo eso, que sucede en un parque si lo dejamos, si no hacemos pozos para hacer pasar sistemas de riego y demás. Y además está considerado que los árboles de jardines privados o de parques privados o de un pulmón de manzana también forman parte del bosque urbano, porque también son cobijo y hábitat de fauna, también proporcionan todos sus beneficios y sirven también como especie de islotes para los desplazamientos de las aves o los colibríes o las abejas o los insectos. El tema es que nosotros acá por ley tenemos protegidos a los árboles urbanos, a pesar del enorme daño que se les hace, pero no tenemos protegidos los árboles de predios privados. Para poder protegerlos se necesita como cambiar esto de que también el árbol de un predio privado forma parte del bosque urbano, porque desde nuestro punto de vista no somos dueños ni de los animales ni de los árboles, somos sus cuidadores. Y entonces decir, no, es mi propiedad privada, es algo así como una pérdida de dignidad de ese ser vivo. ¿Alguna otra pregunta, comentario, consulta? Marcela. Hola, buenos días, ¿cómo están? Antes que nada, bueno, María Angélica, te saludo, nos encontramos en varios Zoom o grupos de WhatsApp y trabajo. Yo quiero saludar a todas las compañeras también con las que nos terminamos uniendo esta semana en el bordado para despedir a Margarita. Muchísimas gracias por sumarse, por los trabajos hermosos, las palabras amorosas, para pensar el trabajo de bordadoras, cómo reflejan también su ambiente, su vida, sus lugares. Quiero contarles que en realidad yo pertenezco a un grupo que defiende 7 hectáreas en el medio de la ciudad, en el corazón de un barrio hiperpoblado, hipercementado, cada día más, que la tierra pública donde queríamos un parque se entregó a la especulación inmobiliaria y están construyendo torres, ¿no? Seguimos defendiendo 4 lotes que quedan. Hace pocas semanas María Angélica vino a darnos una charla hermosa sobre arbolado en una lengua que tenemos en una plaza, así que, y también la llegada a nosotros a la colectiva se hizo en una charla que María Angélica organizó en otro parque de otro barrio. Ahí una vecina se conecta con Susana, y así se fueron tejiendo las redes que terminaron con nuestro ceibo en el bosque por la vida, que ahora seguimos bordando. Así que nada, encantada con esta propuesta, encantada con que cada vez más tomemos conciencia del tema de la importancia del arbolado, del árbol. Nosotros el año pasado fue tal la emoción que generó, digo, porque uno pasa indiferente ante todas estas situaciones. La verdad es que uno genera conciencia, esto a los vecinos, a partir que nosotros empezamos a compartir cosas de basta de mutilar, nos empiezan a llamar a decir están podando, digamos, ya no pasan indiferente ante estas situaciones. Eso es importante. Yo digo, dentro del desastre, rescatar esto de la mirada hacia estas cuestiones, no como un designio de la naturaleza. No es que un rayo partió el árbol, hay un camión dándole con una motosierra. Digo, bueno, es importante, no es en vano. Además, la cuestión está
fue tal la emoción de participar de la colectiva y del árbol, de presentar un árbol con el reclamo, que nosotros cerramos el año pasado el trabajo por los 5 playones, porque en realidad son 100 hectáreas, con un abrazo al árbol, con una profesora de Feng Shui que da, no, de Tai Chi, que da clases donde Angélica vino a darnos la charla. O sea que digo, bueno, es una red amorosa, se van generando cosas muy positivas, la emoción de María Angélica hacia esto, la mirada de su nieta al árbol, es la mirada hacia el futuro. La verdad que esto decía un poco con la despedida Margarita, ¿no? Digo, muchas veces vemos que se homenajean a personas que la verdad destruyen territorios enteros. Es hora de que empecemos a despedir amorosamente, a reflejar los trabajos de tantos y tantas que siembran color, amor, reflejaron lo que vieron. Digo, bueno, son actividades, la verdad es que a mí me reconfortan, las sigo comentando, las compartimos en nuestras redes, así que agradecida a Susana por ser ese nexo que nos permitió llegar a la colectiva CEP, a María Angélica por generar esa actividad, y a todas ustedes por sumarse siempre y proponer y darle color a este mundo gris de cemento que nos quieren imponer. Así que abrazo, y bueno, por muchas más conversatorios como este. Sí. Muchas gracias, me encanta. Yo, parte de Dora, que no puede estar porque está con sus niños muy lejos de acá, había una consulta que te pasé ayer, María Angélica, no sé si vos la leíste, es un tema, ahí se los puse a todas en los WhatsApp, es un tema de consulta en la Ciudad de México, sobre consulta de la Palma de Reforma, ¿no? Sí, leí. Mira, oye, yo estoy en otro chat con el Arboretum Nacional de México, con donde hay 100 ingenieros forestales y pues mira, ahí me pasa algo diferente, son casi puros hombres dedicados a conservar a los árboles, en donde aprendo, porque son doctores y así son muy, muy universitarios, muy científicos, muy académicos. Y ellos pasaron uno donde parece que va ganando, que van a poner un ahuehuete ahí en vez de la palma, y la palma se llenó de un gusano como están todas las palmas de la Ciudad de México, y tiene que ver con la contaminación. Ajá. Sí, algo de eso dijo Dora, y bueno, no sé si Angélica vos leíste. Sí, yo con respecto a eso quería comentarles, no son árboles, pero para la ley de arbolado urbano se consideran dentro del arbolado, o sea, a pesar de no ser árboles, se consideran dentro del arbolado urbano. La otra cuestión que quería comentarles es que hay que considerar siempre que el valor cultural y el valor paisajístico de cada árbol que perdemos, o de cada palmera en este caso que perdemos. Como les decía antes, es irreparable. Lo que nos ha pasado acá es que hemos perdido muchos árboles por modificaciones que se hacen en el espacio público. De hecho, hubo un ombú que tendría unos 80 años frente al Ministerio de Verde de Suelo Absorbente. Lo llenaron de baldosas alrededor. Con esas baldosas lo que sucedió es que se acumulaba el agua de lluvia y proliferó un hongo en las raíces. Entonces, si se sacó por eso, primero que en las ciudades se sacan los árboles, como les comentaba en algunas fotos que vimos del Río de la Plata o la de un parque de Montevideo, se sacan los árboles aunque no estén muertos. Eso ya de por sí es violento. Y estos árboles que se sacan se han enfermado por lo que yo llamo mala praxis. Entonces, a mí me parece que la única manera de reparar en parte el daño que se produce cuando un ser vivo icónico de una ciudad, o un ser vivo añoso que ha formado parte de nuestras vidas, porque
estaban ahí desde antes que nosotros naciéramos y probablemente si no los siguen maltratando estarán ahí cuando nos vayamos de este mundo. Esto que se pierde, para lo único que puede servir es para explicar qué le pasó tanto a la palmera como al ombú, y de esta manera insistir para que los planes que se hacen de obra pública en el espacio público. Nos quedamos sin internet, ¿no? ¿Pasó algo? No, dije eso porque yo en particular esa palmera no la conozco, vi el video que mandaron de que tiene una infección. No, bueno, ya la No me retiraron. acuerdo de qué, creo que lo dijo. Ya la retiraron. Ya la Un gusano, retiraron. sí, un gusano, no sé el nombre, o es un gusano que afecta a estas palmeras y tiene que ver también pues que no es su hábitat. Esta en particular estaba sola, no tenía nadie alrededor que le ayudara, ¿no? En esta comunicación que bien dices. Entonces, y tenía 100 años y bueno, también esto es otra cosa que también hay que aceptar. Pues viven cierto tiempo, no son eternos, ¿no? Entonces tienen sus ciclos propios de vida y pues también se dejan afectar. O sea, siento que también en este caso en particular, por estos comentarios que hicieron en este otro chat donde estoy, los expertos en palmeras dijeron, bueno, una palmera de esa especie vive alrededor de 100 o 110 años. Entonces, pues había cumplido también su ciclo, ¿no? Y también hay que aceptar esto, que los árboles cumplen sus ciclos. Ahora, Sí. ¿qué van a poner ahí? Y esto es lo que es como paradójico el ser humano. Hacen toda una historia de la palmera, mientras en Tren Maya matan millones de árboles. O sea, Sí, eso es una cosa que cuesta mucho que se visualice para la gente, no ven más allá de lo que está sucediendo en su propio lugar, en su propia cuadra a veces. A veces su propia cuadra y nada más. Esto forma parte de un egoísmo que está, desde mi punto de vista, en esto hablo personalmente, está fomentado por el poder, porque de esta manera las individualidades que se manejan fácilmente y que solo piensan en su propio bien, se hacen como más escuchadas. La gente que en general va y pide por el bien común no es escuchada. En cambio, el que dice, ay, no, a mí este arbolito me molesta, este tacho de basura, este no sé qué, no, porque en la puerta de mi casa hay no sé qué cosa, que las hojas, que no sé qué, esos sí son escuchados. Entonces me parece que también esta situación de egoísmo y de no ver la globalidad del problema está fomentada por el poder. Y con respecto a que está solo, y hay otra cosa que quería comentar, hay muchos árboles que son, si los dejamos, prácticamente eternos, porque crecen nuevos arbolitos a través de las raíces. Pasa con algunos árboles, el otro día nos comentaron uno que creo que se llama Mato, en donde era que estábamos, en Cerro Colorado, árbol que como que se clona a sí mismo. Entonces, eso también nos dijo el ingeniero Anaya. Hay árboles que realmente son eternos, porque se va muriendo una parte, pero va viviendo otra. Y eso no permitimos que suceda en los espacios públicos. No los dejamos. Sacamos todo vestigio de vida o de reproducción de un árbol. Claro. Bueno, yo, si me permiten, aunque a riesgo de parecer loca incluso en el grupo, voy a decirlo. Mi teoría sobre la palmera es un poco lo que dijo Paulina. Ella se dejó, o sea, ya ella sintió que su ciclo de vida ya había terminado, ¿sabes? Pero sobre todo tengo yo la teoría de que los árboles, igual que las plantas y todo, llega un momento en el que se ponen tristes. Y esa palmera estaba sumamente sola y la gente pasa alrededor de ella, bueno, pasaba sin hacerle el menor caso, ¿sabes?
Entonces, yo creo que eso fue importante. Si ella hubiese tenido algo más, algún otro árbol, alguna otra palmera, alguna otra que fuera parte de un pequeño ecosistema, aunque fuera chiquitito, se hubiese sentido acompañada. Y no tuvo nada que la salvara. O sea, a mi parecer, se puso triste y dijo ya. O sea, la verdad es que la gente la ignoraba por completo, los chavos se toman selfies enfrente, en los monumentos y en todo, y nunca le hicieron caso. Ella, yo creo que ya, creo que ese fue el problema, porque ella había sufrido, bueno, o resistido muchísimas cosas. O sea, temblores, calores, fríos, de pronto creo que eso fue. Y como esa, montones de árboles y todo que en nuestra ciudad están viviendo eso, ¿no? Yo paso por calles en las que hay un solo árbol en 4 calles a lo largo, ¿no? Y lo ves todo triste, el arbolito así seco, aunque la dueña de la casa lo medio cuida y todo. Pero si plantas árboles alrededor y juntos, parece que se dieran energía entre ellos. O sea, se ponen frondosos, se ponen verdes. Le digo yo a mi hija, hasta parece que platican entre ellos. O sea, de verdad es otro mundo. Si nosotros plantáramos más, ellos también se cuidarían. Creo yo que es eso. Y si comentamos eso también, claro, a lo mejor no les vamos a decir pero bueno, mi abuelita sí decía, háblale a las plantas, ¿no? Ponles música, platícales. Jimena les pone música a sus plantas. Ya tiene sus videos que escucha y les pone su música para que estén tranquilas, para que estén contentas. Cuando hace mucho calor les pone música para que se refresquen, en fin. Y creo yo que sí es importante que se les trate como precisamente, no de nuestra propiedad, sino que están a nuestro cuidado, ¿no? Como una mascota que amamos y nos preocupamos por ver qué tiene, qué le pasa, qué le duele. Igualmente las plantas es creo que importante que hagamos eso, que fomentemos eso también, ¿no? Muy bien. Acá hay una pregunta de Georgina que tuvo que salir por un tema de trabajo. Es que eso... ¿Lo lees, Angélica, vos? Dice, quería preguntar sobre los rebrotes que salen al pie de los árboles. ¿Es un problema también cortarlos para el árbol, no? Y solo comentar, posiblemente ni sea relevante, que lo que atacó la palmera fue un hongo. Ella es bióloga también. Fue un hongo. Sí, Bueno. yo había leído hongo, pero por eso comenté lo del ombú. En principio quería comentar que lo que dice Ana está relacionado con lo que hemos llamado un cambio de paradigma, porque yo veía a tu hija que acariciando al perrito que está ahí o a la perrita, y pensaba que en cuanto a los animales, ay, mira qué linda, trajo tu planta. En cuanto a los animales, nuestra fresa. ¿qué? Es nuestra fresa. ¡Ah, qué bueno! Qué rico. ¡Qué linda! Está hermosa. Fresas. Gracias. A vos. Y lo que pasa es que a mí me parece que el paradigma en cuanto a cómo se ven los animales ha ido cambiando. Desde que yo era chica hasta ahora ha habido un incremento del respeto a los animales. Pensamos que a las plantas y a los vegetales en general todavía no llegó, tampoco llegó al reino de los hongos, pero por eso me refiero a un cambio de paradigma. Creo que estamos en eso. No sé si lo voy a ver, pero estamos camino a eso. Bueno, Marcela dice, quiero comentarte que en la plazoleta donde hicimos la charla ayer removieron toda la tierra. No sabemos si para poner césped o baldosa. 2 cuestiones, no sé cómo perjudica las raíces y si este es tiempo para realizar esta supuesta siembra. Por un lado, remover la tierra, hay que hacerlo con mucho cuidado para no perjudicar las raíces, porque las raíces tienen una función de nutrición más que de sostén. Entonces el sostén por ahí no lo perjudicamos, pero sí se perjudica la nutrición y el árbol puede sufrir lo que se denomina una muerte lenta. Tiene un nombre en inglés que ahora no me acuerdo. Y se empiezan a secar las ramas porque
no tienen suficientes raíces para nutrirse. Otra cosa que sucede es que si les agregan baldosas, o muchas veces cuando le agregan césped, se hace sobre la tierra compactada. Y si a la tierra que está compactada y además le agregan baldosas, lo que se dificulta es la respiración de las raíces. Y por eso muchas veces las raíces levantan veredas, dice la gente, porque le hacen una plantera así chiquitita y las raíces tienen que respirar, y en ese proceso levantan las raíces. Cuanto más grande sea la plantera, cuanto más extendida y cuanto más tierra nutricia tenga, mejor. Si no podemos comprar fertilizante, pongamos las hojas secas y las flores que caen, que son nutrientes, y poco a poco se va a ir armando la tierra nutricia. Así va a haber también comida para las aves. Esto no es lo que se hace porque se considera que las hojas y las flores son basura. Así que es todo un tema. Es todo un Te tema. cuento que lo hicieron con unas máquinas que parecían taladros. Con máquina hicieron removieron toda la tierra. Y casualmente en la plaza donde hicimos la charla de árboles, que yo creo que la casualidad no existe, sino que en esto de decir, hay vecinos juntándose en defensa de los árboles, aparezcamos, porque fue en el horario de más uso de la plaza, con camioneta adentro, pasando por arriba de las raíces de los árboles, tengo la foto, pero digo, bueno, no me parece que también esta cuestión, cuando tratan de remendar, hacen estos destrozos, pero bueno, quería hacerte la consulta. Claro, porque el negocio es la prioridad y los votos. Cuando la gente dice, están haciendo, entonces es gente trabajadora y así ganan votos. Pero en realidad, fíjate, una cosa que sucede es que las hojas de nuestros árboles las juntan, hacen compost y después la venden como tierra fértil. O sea que nosotros pagamos a la sopla hojas y después pagamos el nutriente, la tierra fértil, el fertilizante, con nuestros árboles y nuestras hojas. Negocio. Bueno, chicas, muchas gracias. Yo tengo que salirme. Quería preguntar sobre los rebrotes que salen al pie de los árboles. Cuando salen rebrotes en las aceras hay que cortarlos porque si no se dificulta el tránsito por la vereda, y en las plazas y parques yo lo que haría sería guardarlos y hacer nuevos arbolitos. Pero eso sería también en contra del negocio, porque los árboles es mejor si los pagamos. Sí, que lo que atacó la palmera fue un hongo, yo tenía entendido eso, pero no sé este caso en particular. Acá en Buenos Aires pasa con los ombúes. Isco nos dice, muchas felicidades por su gran labor en la protección de los árboles y tratar de visualizarlos. Y Belia dice, he visto que si se poda un árbol se debe aplicar una sustancia para proteger y no se pudra o contagie enfermedades. No es recomendable. Al árbol hay que dejarlo que solo compartimente la herida. Lo que sucede es que si la herida es muy grande, no va a poder hacerlo. Pero si la herida es pequeña y le dejamos 4 o 5 años, lo puede cerrar. El tema es que si compartimenta la herida, o sea, crea nuevo tejido, produce nuevo tejido alrededor de la herida, y la herida o el hongo o lo que sea queda aislado del resto de la estructura del árbol, de esa manera se adapta al daño que le han hecho. Pero si cerramos, lo que estamos haciendo es impedir que el árbol compartimente, y muchas veces al cerrar se junta agua, entonces no es conveniente. Sería por ahí aplicable en una herida muy grande, pero las heridas muy grandes de por sí ya son muy dañinas. Chicas, ¿volvemos a entrar? ¿Sí? Hay pregunta ahí, hay una preguntita más y saludo. Digo, para saludarnos. No, porque está bien. Bueno, volvemos a entrar. Me interesa mucho el tema del jacarandá. Dale. Me interesa mucho el tema del jacarandá. Muy bien. Nadie podía. No, estaba pensando en los jacarandá, es que son uno de los árboles favoritos acá del gobierno de la ciudad, desde mi punto de vista porque son vistosos, con su floración. El problema de los jacarandá es que justamente tienen follaje frondoso cuando son muy añosos y cuando los han dejado crecer.
porque el jacarandá es un árbol que crece muy curvo. Entonces, como no plantan en general, he visto 2 jacarandáes derechos y fueron vandalizados en la vereda del jardín botánico, que esos ya habían sido plantados, que venían derechos desde el vivero. El problema es que como naturalmente son curvos, si no se van cuidando desde pequeños, terminan siendo muy mutilados o extraídos antes de llegar a tener follaje frondoso. Ese es el problema con los jacarandáes, hay que cuidarlos mucho desde el principio. Y bueno, y tener paciencia porque tardan en ser frondosos. Angie, Angélica, vos cuando decís así es que hay que ir cortándolos, porque en la vereda hay uno plantado y es un arbusto prácticamente, como va saliendo. Claro. ¿Cómo se lo corrige? Para que estén tienen que tener lo que se llama poda de formación, que les podan las ramas más bajas. Pero esas ramas hay que saber cuándo podarlas, porque lo ideal sería comprarlos en el vivero cuando ya han sido, o hacerlo uno, si uno sabe cómo hacerlo, ¿no? Cuando ya han sido conducidos derecho y sacándole las ramas de abajo, porque esas ramas de abajo hay un momento para sacarlas, que yo no lo voy a hacer, pero, por ejemplo, no se sacan de muy jóvenes porque si no el tronco no se engrosa. Y tampoco se pueden sacar de más grandes, porque si no le estamos haciendo heridas muy grandes. Entonces hay que saber cómo hacerlo. En un parque no hay problema, en un parque se deja que crezca según su arquitectura natural. Claro, claro. Muy bien. ¿Alguien más quiere preguntar? No hay nada más en el chat, me parece. No, en el chat no. Creo que lo dejamos todo. Bueno, muy bien. Bueno, yo quiero, para despedirnos, quiero abrazarlas fuerte a todas este grupo de mujeres que para mí son amorosas y valerosas. Y agradecer a Susana, que además de ser una gran amiga, fue, digamos, el nexo entre estos 2 grupos de, como yo decía, de amor a la vida. Y gracias a Ana y a su niña que está ahí cuidando fresas y cuidando perrito o a la perrita, porque si cuidamos a otros seres vivos, es mucho mejor la vida no solo para los humanos, sino para todos los seres vivos. Somos todos. Muy bien. Gracias, Angie. Ya sabes. Ahí hay un mensajito de Steve Alice que dice: en mi colonia recientemente cayó un pirul, pero no sé qué es. A ver, fue talado y dejaron la parte baja del tronco, algunas raíces sí quedaron aún en tierra y se le ven pequeñas ramas creciendo. El jardinero dijo que de ahí se recuperará. ¿Debemos darle algún cuidado? Yo creo que esos árboles que se recuperan hay que respetarlos si están en un jardín o si están en un parque. El problema de dejar eso en una vereda, por ejemplo, es que no crece de acuerdo a los requerimientos que le ponen los seres humanos a un árbol de la acera, que es que se pueda podar de tal manera que pasen por abajo las personas. Y a veces esos árboles que se han recuperado no resisten luego la vida en una vereda. En un parque o en un jardín yo los dejaría siempre. Yo cada vez que salía a caminar, pasaba por un plátano que había sido talado porque se había roto, se había caído, en una plaza, y cada vez que le veía esas hojas brotando, me emocionaba y le decía: yo quiero tener tu resiliencia. Un día lo sacaron y lloré. Sí. Qué bárbaro. Acá pero dice, estaba en un parque, eso es distinto. que dejaron el tronco y que está en un jardín. La duda es si debemos enderezarlo o que se quede así caído. Claro, un poco lo que vos dijiste recién, ¿no? Está en un jardín. A veces se pueden enderezar, pero se necesita que el pan de tierra se recupere. O sea, se pueden enderezar muchas veces. Y a veces se pueden dejar caídos que como les mostré en la foto, siguen viviendo y sirven como
soporte y sostén de otras formas de vida. Y quedan hermosos además. A mí me encanta cuando un árbol Sí. queda así. Sí. Bueno, muy bien. Bueno, el otro día se había caído un ficus en una calle y un vecino de Basta de Mutilar, porque la vecina esta no quería que lo sacaran, habían llamado a emergencias, porque se lo había llevado por delante un camión, y lograron con los de emergencias enderezarlo y sostenerlo a la pared, a una pared o a un cartel, no sé. No sé en qué quedó el tema del árbol, pero lograron enderezarlo. Bien. Sí. Bueno, Muchas gracias por toda la información compartida. A mí también me gana la emoción luego al ver insectos y árboles tan bellos. Bueno, muchas gracias. Y gracias cualquier a todas. Gracias. a disposición. Te quiero mucho. Chao chicas, nos vemos entonces. Hasta la Hasta próxima. la próxima. Chao Marcela, Ana, Belia, Estivaliz.